Muy buenas noches. Se dirige a ustedes la licenciada Elba Rocío. Esta vez vamos a contar con el curso de Aprender a Aprender y con el tema específico de logramos aprendizajes. Para ello me he percatado de hacer una pequeña presentación de mi persona, en la cual voy a proporcionar algunos datos para un poquito romper el hielo y luego continuar con la sesión. Así que continuamos. Así es. Se dirige a ustedes la licenciada, como les dije, Elba Rocío Rojas García. Acá estoy mencionando el lugar donde nací, luego lo que me agrada o lo que me gusta, cosas que disfruto, y también lo que no me agrada, ¿no? En conclusión, acá he puesto, por ejemplo, que pues he nacido en la ciudad de Lima, me gusta y me agrada el orden y la empatía, ¿no?, entre las personas, y lo que no me agrada mucho es la impuntualidad, ¿no? Esa es una pequeña presentación. Ahora sí entramos al tema, al propósito de la sesión de hoy 16 de mayo. El objetivo de hoy es lograr que los estudiantes o en los estudiantes cambios en sus hábitos y estrategias de estudio para mejorar sus niveles de aprendizaje. Es lo que de alguna forma vamos a enfocar el día de hoy. ¿Okay? Siguiente diapositiva, por favor. Voy a mostrarles un video, ¿ok? Un video que tiene que ver mucho con el tema de hoy. Y bueno, presentamos este video que tiene que ver con el aprendizaje, con la investigación de la señorita Elsa Punset. Dice el neurocientífico Sebastián Segun que en una radio los cables se quedarán igual y las conexiones tampoco cambiarán a lo largo de su vida útil. Sin embargo, el cerebro es una red que se modifica a sí misma. Esta característica extraordinaria del cerebro es lo que llamamos plasticidad cerebral. Pero aquí está el reto. Queremos entender qué es lo que cambia en el cerebro al aprender algo nuevo y cómo podemos potenciar esta habilidad. Estamos programados para cambiar. Sin embargo, no siempre lo hacemos y solemos elegir comportamientos rígidos y rutinarios. ¿Por qué? Es por la paradoja de la plasticidad. Vamos a verlo. Imagina que tu cerebro es una montaña. Hay elementos de esa montaña que te vienen dados, como la pendiente, las rocas, la consistencia de la nieve. Esos serían nuestros genes y nacemos con ellos. Ahora imagina que coges un trineo y bajas por esa montaña. La primera vez que lo hagas, elegirás el camino más fácil en función de las características de la cima y de cómo conduces tu trineo. Si bajas muchas veces, crearás algunos senderos y a partir de entonces te costará salir de ellos. Por tanto, necesitas hacer un esfuerzo deliberado para crear nuevos caminos. Esta es la forma en la que funciona nuestro cerebro. Fomentamos comportamientos rígidos y automáticos y cuando no usamos determinadas funciones cerebrales, estas empiezan a degradarse. Si estamos programados para cambiar, ¿por qué nos cuesta tanto? El cambio mental requiere esfuerzo, exactamente en la misma medida que el cambio físico. Lo que pasa es que si bien podemos medir lo que queremos cambiar físicamente, un vientre más plano, el volumen de un músculo o más resistencia cuando corremos, los cambios mentales son mucho más sutiles. Ok, muy bien. Observado dicho video, pues que tiene que ver mucho con el tema de la plasticidad cerebral y ello, ¿no? Este video. Vamos a hacer una teoría bastante breve de lo que se refiere el aprender a aprender, ¿no? El curso que lleva por ese título, ¿no? Aprender a aprender. ¿Quién fue la persona que lo mencionó esta frase, ¿no? Aprender a aprender. Fue exactamente el señor Dearden en el año 1976. Es decir, esto ya tiene muchos años, no es algo nuevo, ¿no? Y él menciona que al referirse al aprender a aprender lo define como un conjunto de estructuras de aprendizaje de segundo orden,
de diferentes formas de aprender referidos a distintas clases de un aprendizaje más efectivo. Ahora la pregunta también es, ¿cómo podemos aprender nosotros? A ver, si bien es cierto, el aprender es una actividad bastante personal, bastante individual. No todos aprendemos de una misma forma. Es más, cada uno de alguna forma hemos podido aplicar y entender nuestras propias estrategias. Algunos quizás tienen un horario para estudiar, de repente a algunos les viene mejor la noche, la tarde, la mañana, un fin de semana. Es cuestión de organización. Una palabra clave en el tema de aprender a aprender es la organización. ¿Y qué más nos dice acá? Por ejemplo, cada persona opta por su método, así es, de estudio y aprendizaje. En cada proceso de aprendizaje es necesario descubrir, crear, inventar medios que permitan seguir procesos de asimilación y acomodación intelectiva. Un ejemplito, por ejemplo, cuando yo me presentaba a la universidad, por ejemplo, muchos años atrás, pues también me establecí como meta pues el referido ingreso. Y tuve que hacer unos cambios que quizás nunca había hecho, ¿no? En este caso, si contaba con un espacio para estudiar, aún así yo quería un cambio mucho más fuerte, ¿no? En el sentido de buscar un espacio mucho más aislado, y recurrí al municipio de mi distrito, donde encontraba un silencio necesario para poder concentrarme en lo que leía, en lo que aprendía, ¿no? Fue una meta que me establecí, y por esto digo, y se menciona también, ¿no? Los estudios, que esto es un proceso totalmente individual, totalmente personalizado, ¿no? Y gracias a Dios, ¿no? Y al esfuerzo, pues logré el referido ingreso. Eso lo cuento como experiencia, ¿no? Luego, ¿qué podemos lograr o cómo lograr los aprendizajes? Hay muchos métodos, formas, estrategias, técnicas. Acá tenemos, por ejemplo, algunas nada más. Por ejemplo, aprender haciendo es una forma también de aprender. Organizar la información que tenemos. Si bien es cierto, tenemos actualmente mucha información a través de internet, libros, e-books, diferentes materiales. Aún así es importante saber organizar esa información, sintetizarla y sobre todo aplicarla, ¿no? Porque si bien es cierto, conocemos la teoría, pero también es importante aplicar dicha teoría. Asociar palabras, ¿no? Asociar palabras es una forma de aprendizaje también, quizás nos cuesta aprender o memorizar. Podemos recurrir, por ejemplo, a la mnemotecnia, también es una forma, ¿no? Seleccionar lo más importante, elaborar esquemas, es súper útil. Y también, como les mencioné, utilizar ese conocimiento, es a grosso modo, ¿no? Ok, continuamos, por favor. Una de las estrategias para aprender a lograr un aprendizaje, por ejemplo, es la mnemotecnia, ¿no? Una técnica que también nos va a ayudar a memorizar de alguna forma algunos conceptos, ideas o clasificaciones en este caso, ¿no? Si queremos hablar, por ejemplo, de los tipos de textos, puedo recurrir a esta mnemotecnia, ¿no? Con la terminología NARI. A veces los estudiantes pues tienen una serie de conceptos, ideas, y los tienen quizás, entre comillas, desordenados, ¿no? Y tendrían que memorizarse como si fuera una tabla, ¿no? Una tabla de multiplicar. Pero también podemos recurrir a la mnemotecnia con este referido acróstico de alguna forma, y cada letra de esta palabra significa un tipo de texto en este caso, ¿no? El narrativo, el argumentativo, descriptivo, instructivo y expositivo. Así los estudiantes pueden identificarlo quizás un poco más rápido, de tal manera que cuando estén en una evaluación y les indiquen qué tipo de texto es este que demostramos en el ejemplo, digamos, y no tengan alternativas, ellos pueden recurrir a esta forma de memorización y luego deducir, ¿no?, la respuesta que creen que es correcta, que consideran correcta. Esta es una forma también de encontrar estrategias, ¿no? ¿Ok? Luego, acá vamos a tener una actividad aplicada, ¿no? Vamos a recurrir a un caso, a una noticia, lo voy a leer, ¿no? Dice, noticia aparecida en el periódico de Cataluña el domingo 14 de marzo de 2010. Como ven, ahorita eso no es un título en sí, simplemente va a mencionar de lo que viene a continuación. Nos dice lo siguiente: el temporal de nieve que afectó a Cataluña el pasado lunes dejó grosones de nieve de entre 20 y 50 centímetros en buena parte de la provincia de Girona, con vientos que alcanzaron los 90 kilómetros por hora en la Costa Brava. Algunas torres eléctricas no lograron superar acumulaciones de nieve que alcanzaron las 4 toneladas. Y miren cuánta información llega acá.
Cayeron 33 torres de alta y media tensión y 14 líneas quedaron cortadas. En los primeros momentos, 220.000 abonados quedaron sin luz, es decir, usuarios. Anoche permanecían a oscuras todavía unas 20.000 personas. El apagón ha provocado pérdidas estimadas de al menos 100 millones de euros. 100 millones de euros, ¿no? Si hay un apagón, imagine todas las consecuencias que hay en, llámese, supermercados, hipermercados, centros comerciales, heladerías, mercados, pescadería, ¿no? Y todos los que lleva, pues, los congelados, ¿no? Todas las pérdidas que hay, las pérdidas de alimentos. ¿Qué dice después? 120.000 trabajadores se han quedado en casa buena parte de la semana y 22.000 empresas han pasado varios días sin suministros. Mira esa cantidad, 22.000 empresas, que no es poco, ¿no? Acá tenemos una situación, claro que es en otro país, y la realidad es otra, ¿no? En la comunidad de Cataluña, en muchas comunidades en España, pues cuando hay apagones, y obviamente hay pérdidas, si es por hora, así sea por 20 minutos, 1 hora, 2 horas, las que fuera, y todo el perjuicio que hay, ¿no? Hace que las personas que han sido afectadas puedan demandar a las empresas eléctricas, en este caso Endesa, y recurrir a una indemnización, por ejemplo, ¿no? O sea, cuentan con ese apoyo, están en todo su derecho de exigirlo, ¿no? Es otra realidad, sí, pero en base a eso también vamos a pedir la siguiente información, las siguientes actividades. Dice, localiza en un mapa Cataluña, es decir, van a recurrir a ubicar el espacio geográfico exactamente donde se desarrolló o se dio esta noticia, ¿no? Localiza en un mapa de Cataluña la provincia de Girona y la zona de Costa Brava. ¿Qué más? ¿Qué van a hacer luego? Si fueras periodista y tuvieras que poner un título a esa noticia, ¿qué titular le pondrías? Esa es otra actividad que tienen acá, ¿ok? Luego, explique el significado de las palabras o grupo de palabras subrayadas del texto. Si bien es cierto, no están subrayadas, pero sí están en cursiva. Toca, pues, buscarlas, como por ejemplo, ¿no? Torres de alta y mediana tensión, estimados, todo lo que está en cursiva, si bien es cierto, se puede recurrir a deducir por contexto, que es una primera opción, también se puede recurrir al diccionario. Luego nos dice, acá 4. Busca más información sobre el suceso, selecciona concretamente aquella referida a los factores climáticos y no climáticos que pudieron influir en la caída de torres eléctricas. Acá toca investigar, ¿ok? O sea, recurrir a más información y por lo tanto tener más información, luego toca entender las ideas o identificar las ideas principales, resumir, sintetizar y luego, ¿por qué no?, un esquema para hacerlo mucho más claro. Las repercusiones económicas del apagón. Comunica oralmente, acá entra tu expresión oral, ¿no? Otra competencia que es importante trabajarla. Comunica oralmente la información que has seleccionado a tu grupo de trabajo. Se trata de compartir dicha información para facilitar y enriquecer la tarea número 5, que luego se va a señalar, ¿no?, de carácter individual. ¿Qué más nos dice? 5. A partir de la información seleccionada, argumenta. Acá toca la competencia, escribe, ¿no? De alguna forma estar a favor o en contra de alguna tesis que se puede proponer respecto a este tema. Argumenta por escrito por qué tienen razón o por qué no la tienen aquellos municipios, empresas y personas que han puesto una denuncia, ¿no? Argumentar el por qué. Contra la compañía eléctrica Endesa, por sus responsabilidades del apagón, por supuesto, ¿ok? Luego, 6, imagina que vives en una zona rural sin corriente eléctrica desde hace más de 3 días. Dado que tu familia regenta unos apartamentos rurales, goza de un generador eléctrico propio, propón en qué aspectos y de qué manera podrías tú y tu familia ayudar a los vecinos, ¿no? Tenemos un grupo de personas que sí tienen una solución previa ante estas circunstancias, ¿no? Están preparados, siempre están con prevención. Entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué podrían hacer esas personas al ver que sí cuentan con esta prevención y otras no? ¿Qué se puede hacer? Continuamos. Y se les presenta aquí los criterios de evaluación, ¿no? ¿Qué criterios se tomará en cuenta para desarrollar esas actividades que he mencionado? En este caso,
Identifica las demandas de aprendizaje que implican las tareas. Busca información complementaria en diferentes fuentes, porque se ha pedido que busquen más información. Selecciona de manera ajustada la información. Analiza la información estableciendo causas, consecuencias y haciendo comparaciones. Ahí se puede recurrir también a cuadros comparativos, ¿no? Ajusta el tiempo y la realización de cada pregunta. Comunica oralmente, trabajamos esa competencia, de manera ajustada a la situación de nuevos aprendizajes. Valora críticamente el impacto natural y social del suceso, ¿no? Este apagón, todo lo que generó, si realmente se valora críticamente. Luego, participa y colabora activamente en el trabajo en grupo. Como ven, hay una parte del trabajo que se hace en equipo, ¿no? Y es importante que se tome bastante en cuenta este trabajo, y se toma bastante en cuenta porque el trabajo en equipo no solamente es organizarse y quizás recoger información, ponerse de acuerdo, sino que también el trabajo en equipo lo que implica es que cómo se organizan ya siendo estudiantes, desde que son estudiantes, y alineados hacia un futuro no muy lejano, que es trabajar en equipo, ya en un centro laboral, ¿no? Porque siempre de alguna forma directa o indirectamente nos vemos en la necesidad de trabajar con otras personas. Y ahí se va a ver la forma en cómo encontramos soluciones en equipo, trabajamos en equipo, somos más empáticos con las personas, con sus opiniones, respetamos opiniones, llegamos a acuerdos. Eso se va a notar también, no solamente en el trabajo grupal en la institución, sino también en el área laboral. Evalúa el propio aprendizaje y utiliza la autocorrección, se autoevalúa. Y por último, aquí en la siguiente diapositiva, acá estamos haciendo referencia a toda la bibliografía que hemos recurrido, que hemos usado, nuestras fuentes de información, como el video que hemos presentado, la evaluación de un libro, una revista en este caso, ¿no? Un artículo que lleva por título La evaluación de la competencia Aprender a Aprender, de María Reyes Carreto Montserrat Vilá, de la Universidad de Girona. Este artículo fue solicitado desde el Aula de Innovación Educativa en febrero de 2010, aceptado también en abril de 2010 para su publicación. Eso ha sido todo lo referido a nuestro objetivo, a nuestros criterios de evaluación y a todo lo que podemos aplicar en las actividades realizadas o a realizar. Muchísimas gracias por su atención. Hasta pronto.